Bienvenidos, contentos de que nos estén acompañando. El mensaje de hoy estamos haciendo como que un mensaje sencillo de que algo que Dios me ha puesto en el corazón, muy emocionado por compartirlo. Antes de hacerlo hay que comenzar con una palabra de oración. Dios Padre Celestial, te agradecemos tanto por el día de hoy. Dios, tú eres increíble. Estamos aquí por ti, por tu sangre que derramaste por nosotros, el perdón de los pecados. Y Dios, oro que mientras estemos aquí atados a tu palabra, de que tú nos hables. Por los que hemos estado siguiendo por mucho tiempo, Dios, oro de que tú nos des el siguiente paso a fondo en nuestra fe. Y los que son nuevos o que están aquí por primera vez aquí, sabemos, Dios, de que ellos estando aquí no es coincidencia, nada de esto es coincidencia. Tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y oro que nuestro tiempo el día de hoy sea otro pedacito de ese camino que tú nos estás acomodando. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Ok, espero que todos... estoy emocionada para compartir una escritura con ustedes el día de hoy, que viene de mi tiempo a diario con Dios. Quería compartirlo con ustedes el día de hoy. Y mientras yo estaba entrando en esto y reflejando en esto, me recordó del tiempo de cuando yo estaba en la preparatoria. Y a mí me encantaba estar afuera en la preparatoria. Mis amigos y yo, después de escuela, nos íbamos a pescar, nos íbamos a ir hiking, donde quiera, lo que sea que tendríamos que hacer para estar afuera, lo hacíamos. Como les digo, hiking, pescando, escalando rocas, todo eso. Y nos veíamos como que exploradores, de que queríamos entrar ahí en áreas no conocidas, pero era medio loco porque vivíamos en el metro de Phoenix. No eran como que estábamos descubriendo lugares nuevos, pero nos creíamos como que sí lo éramos, aunque gente ha estado ahí por muchos años. Pero cuando salíamos, tratábamos de encontrar un nuevo camino, una nueva manera de regresar a vuelta. Y estábamos en la montaña de Superstation, que está como que al este del valle, un lugar hermoso para poder escalar y hacer hiking. Y fuimos ahí en esos caminos, uno de los más grandes. Llegamos hasta arriba y dijimos, bueno, vamos a bajar por otro camino. Vamos a armar un nuevo camino. Vamos a ir por un lugar que nadie jamás ha ido. Que es medio tonto, no vamos a encontrar un lugar nuevo, pero bajando por el camino y de repente como que estaba como que un cañón que se abría y continuaba había un camino donde continuaba y había otro donde no tenía caminito. Y había como que un caminito, no sabíamos si era donde recorría el agua, pero no era como para caminar. Pero por ahí nos fuimos. Nos sentíamos como que éramos exploradores de verdad. Estamos allá afuera en la frontera explorando y está como que muy, muy a fondo. Había muchas rocas y como que bajamos como media milla en ese terreno y estábamos encantados. Era una área nueva, las formaciones estaban súper padres, todo eso era increíble hasta que llegamos al final de la montañita, y como que caías ahí a 40 pies y dijimos como que, ok, por eso no había tanto camino, porque no hay camino hacia adelante y nos quedamos ahí como que, ¿qué vamos a hacer? Y a este punto ya era mucho más alejado en el día para subir de vuelta y vamos a regresar ya cuando estaba oscuro y como que nos empezamos a paniquear un poco, preocupados, intentando de entender cómo es que si continuamos hacia adelante en este momento. No había un camino que se veía hacia adelante en este lugar donde estábamos en la montaña y era un momento de crisis en nuestro día. Ahora, vamos a salir fuera de esta historia por un momento, porque yo pienso que todos nosotros hemos estado en momentos como esos, no exactamente como esos, porque no todos eran niños tontos de la preparatoria, pero todos hemos estado en momentos de crisis donde no vemos un camino hacia adelante. Quizás es en tu lugar de trabajo. Quizás les han dado ese proyecto, esa promoción nueva y cada vez estás trabajando más y más en este proyecto y se pone más y más grande y las preguntas son más y más fuertes y no estás seguro si vas a poder llegar hacia el final. La gente que te debe estar ayudando no te están ayudando y se ha convertido en una tarea insurmantable y si no lo termines vas a perder tu trabajo, no vas a recibir esa promoción. Yo no sé cómo es que vamos a mover hacia adelante de este problema. No veo un camino hacia adelante. Y quizás está comenzando como que quizás un problema relacional entre tú y otro miembro de la familia. Algo que no están de acuerdo y se puso más a fondo. Y de repente otras personas empezaron a meter de un lado o a otro de ese malentendido. Empezaron a elegir lados
y empezaron a dividir tu familia y se pone más a fondo y más a fondo y parece ser que toda la familia se está rompiendo y quieres repararlo, quieres quitar algunas palabras, quieres agarrar una resolución, pero a este punto ni siquiera sabes si eso es posible. ¿Cómo es que yo arreglo ese rompimiento y cómo traigo la unión de vuelta en mi familia? Yo no veo un camino hacia adelante. Es una crisis de relación. O quizás no te sientes bien por ya un plazo largo. Quizás algunos síntomas que quizás estás escribiendo y haciendo a un lado y lo explicas como una cosa, pero sigue dándole y dándole. Finalmente vas al doctor y te dan ese diagnóstico. Y es un diagnóstico grande. No es algo que requiere un curso de antibióticos, sino que es algo de plazo largo y a lo mejor es algo que nunca vas a sobrepasar y no ves un camino hacia adelante. Cuando la crisis pega en diferentes áreas de nuestras vidas, llega esa pregunta de que ¿qué es lo que hago ahora? Yo no veo un camino hacia adelante y batallamos. Sea que sea algo físico, algo relacional, algo emocional. Todos afrontamos crisis en la vida y aquí es donde está mi corazón y por eso es que quiero compartir este fin de semana de que tenemos la oportunidad de qué es lo que Dios me está enseñando, qué está pasando en mi vida y en la vida de los demás. Y son esas semanas donde había muchas visitas al hospital y había muchas personas pasando por crisis, agarrando diagnósticos y una vez más, no es algo inusual y a lo mejor pego un poquito más a fondo porque algunas relaciones, pero lo que yo encontré en los últimos 25 años de ser pastor es de que en cualquier punto del tiempo, basado en mis conversaciones con miembros de la iglesia y oraciones en el lobby y peticiones que vienen, como 25%, no es algo científico, pero como un cuarto de nuestra iglesia en cualquier momento está en modo crisis. Está entrando en una crisis y está en un punto de la vida y quizás es alguna área donde yo no veo un camino hacia adelante. Estoy alzando las manos y no sé qué hacer, no sé cómo lo vamos a sobrepasar, no sé cómo voy a navegar mi siguiente paso, estoy atorado. Y por los otros 75% de los miembros de familia que actualmente no están en crisis, vamos a estar ahí en algún punto. Vamos a afrontar algo. Así que ¿cómo es que nosotros como seguidores de Jesús, como gente de fe, navegamos estas situaciones? Cuando llegamos en esos momentos de la vida donde no vemos un camino hacia adelante, ¿cómo es que respondemos de tal manera que sea honrante a Dios y dirigido a Dios? Y ahí es donde mi lectura esta semana me llevó. En la carrera diaria estamos estudiando en el libro del Éxodo este cuento increíble de Dios cumpliendo una promesa a esta familia de que ahora se ha convertido en una nación. Comenzó como 12 hermanos y un padre moviéndose a Egipto por protección. En el transcurso de 400 años han crecido y ahora el número es más de 1 millón de personas, pero ahora están en la esclavitud. Y Dios quiere utilizar ese grupo de personas para hacer su promesa hecha al mundo entero, que el pecado será vencido, pero no lo pueden hacer como esclavos de Egipto. Así que le pide a este hombre llamado Moisés que deje ir, que le diga al faraón que deje ir a su gente, y por un número de plagas y retos finalmente les convence a los egipcios de permitir a la gente que se vaya a la tierra que él les había prometido. Y vamos a comenzar aquí en Éxodo capítulo 14. Y si quieren abrir sus Biblias, estaremos campando en ese capítulo por la mayoría de nuestro tiempo aquí. Si quieren abrir su aplicación de Palm Valley, ya hicimos la tarea por ustedes, pero abran las escrituras ahí en la aplicación con unas ideas grandes de que puedan seguir. Pero vamos a ver este rescate que está sucediendo. El Éxodo está entre dos partes. Los primeros 14 capítulos es el rescate, llegando a estas gentes fuera de la esclavitud, fuera del camino. Y la segunda parte, tomando ese grupo de foráneos, de esclavos, y dándoles una identidad. Así que estamos ahí en el intermedio donde sucede el rescate. Está en el camino a la tierra prometida, pero mientras van ahí, el faraón tiene como que la piensa, ¿no? Bueno, no es como que la piensa, como 12 pensamientos de que sigue cambiando su mente una y otra vez sobre esto, pero se le planta de que todos los que van a trabajar, todos los trabajadores se le fueron, todos los proyectos que él quiere hacer no van a poder suceder y no van a poder suceder tan rápidamente y tan fácilmente como él quisiera si deja 1 millón o más de personas salir de ahí. Así que comienza a pelear con él, a perseguirlos, y los está persiguiendo al punto donde llegan al final del Mar Rojo. Y los israelitas están ahí al borde del Mar Rojo y
la militar del faraón está tras de ellos y ellos están atrapados. No hay salida, no hay manera atrás, no hay manera hacia enfrente. No parece ser como que hay un camino hacia adelante. Es una crisis para las personas. ¿Cómo es que responden? ¿Qué es lo que Dios les ha pedido que hagan? ¿Cómo es que lo navegan? Eso es lo que veremos el día de hoy. Vamos a levantar aquí el cuento en Éxodo capítulo 14. Dice aquí lo siguiente, el verso 10. Como el faraón se acercó, la gente de Israel vieron hacia arriba y entraron en pánico cuando vieron a los egipcios sobretomándolos, así como lo hicieron ellos, una militar, de que tienen guerreros, tienen espadas y vienen hacia los israelitas. Claro, la meta es tomar a algunos de ellos en cautiverio, pero muchos serán asesinados en el proceso. Es una situación muy peligrosa. Y dice, le lloraron y le gritaron al Señor, le dijeron a Moisés, ¿por qué es que nos trajiste aquí para morir? Que no había suficientes cementerios en Egipto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos hiciste que nos saliéramos de Egipto? ¿Que no te dijimos que esto iba a suceder cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos ser esclavos a los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cuerpo de muerto en el desierto. Bueno, nada de hecho lo dijeron, no dijeron esas cosas en Egipto. Cuando Moisés vino y les dijo, deja ir a mi gente, cuando vino hizo todas las señales, todo el mundo dijeron, sí, hay que salirnos de aquí, hay que ir a la tierra prometida, hay que salir de esa situación, estoy cansado de hacer ladrillos y armar cosas que no son mías. Ellos estaban emocionados de irse, pero cuando la crisis pegó, la actitud cambió. Cuando la crisis pegó, cuando ellos ya no podían ver una salida hacia adelante, las emociones de repente empezaron a armarse, empezaron a sentir y empiezan a sentir a temer y tienen temor por sus vidas. Y dice aquí, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Si hay una militar que viene en camino sobre ellos, ya no tienen defensas, no tienen espadas, no tienen nada, no son entrenados, guerreros entrenados. Es un grupo de 1 millón más de trabajos de labor. Tienen números, pero no tienen entrenamiento, no tienen habilidad, tienen temor. Pero más de temer, también tienen este sentido de sentirse como que ya no pueden. Dice, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cuerpo en el desierto. Todo eso, toda la esperanza se va en ese momento. No ven un futuro de que cuerpo o esclavo. En ningún lugar no hay ninguna opción buena para esto. No pudieron ver un camino hacia adelante donde había algo positivo. O van a ser esclavos o van a estar muertos. Son las dos opciones en la vida y es lo que sienten en este momento de crisis. Y de repente otra cosa que pienso yo que podemos identificarnos con eso un poquito más que nada es de que ellos dicen que no te dijimos que esto iba a suceder. Están enojados, están molestos, están enojados con Moisés, enojados con Dios. Están sintiéndose de cierta manera con esto. Cuando la crisis pega, esas son las emociones naturales que no solamente los israelitas sienten, sino que nosotros también sentimos. Pero cuando recibimos ese diagnóstico y tenemos esa crisis que sucede en nuestras vidas, sentimos temor, tememos de lo que va a suceder, nos sentimos desesperados porque no vemos un camino hacia adelante, quizás estemos enojados. Dios, ¿por qué tú estás permitiendo que yo pase por esto? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Que no yo merezco algo mejor? Son sentimientos honestos aquí y esa es la respuesta inicial. Así que, ¿cómo es que Dios los guía en este punto? ¿Qué es lo que hacen? No se quedan ahí. Verso 13. Después de que dieron perdieron la esperanza de que prefieren ser esclavo en Egipto que cuerpo muerto en el desierto. Pero Moisés le dijo a la gente, no teman. Simplemente quédense quietos y vean al Señor cómo los rescata el día de hoy. Los egipcios que ven el día de hoy jamás los verás de vuelta. El Señor mismo va a pelear por ti. Justo quédense calmados, quédense en calma. Esencialmente Moisés dice, cálmense en este momento. Te puedo decir de experiencia personal, cuando hay una crisis en mi familia, cuando estamos teniendo quizás un malentendido con mi esposa, trabajando a través de un problema, cuando yo le digo que se calme,
usualmente eso no me recibe con esa respuesta de que eso no es la cosa correcta que decir en esos momentos cuando las cosas están calientes. Decir tú cálmate, como que eso no ayuda, no se recibe correctamente. Pero antes de eso, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? Les dice: alto, paren este tren de pensamiento, esta manera de pensar, esta manera que estás pensando. Ocupo que tomes pausa y que veas lo que yo estoy a punto de hacer. La imagen que yo tengo aquí es la imagen que yo tuve muchas veces con mis hijos cuando ellos estaban creciendo. Cuando un niño se lastima, cuando están ahí jugando y se quebran. En mi familia hemos tenido que se quebran los niños los huesos y están paniqueados, están llorando, tienen temor, están buscando por todos lados, las emociones están por todos lados, el temor, el dolor, todo eso. Agarras al niño y le dices: ve a papá, fíjate en papá, velo por un segundo. No están listos para calmarse, pero simplemente veme a los ojos. Y eso trae como que no les quita el dolor, no les resolvió el problema, sencillamente les baja el nivel de ansiedad. Y cuando yo veo esto, veo la imagen de nuestro Dios Padre Celestial, le digo, me dice: ojos aquí arriba, porque tenemos una decisión en la crisis de dónde vamos a poner nuestro enfoque. Nuestra respuesta natural es poner el enfoque en nosotros mismos, ¿verdad? De que cómo es que yo voy a resolver este problema. Esa es nuestra primer manera de responder. ¿Cómo es que yo voy a solucionar esto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar más duro, voy a tener esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para resolver este problema? O simplemente nos enfocamos en el problema, o qué tan grande es, qué tan no alcanza, que tenemos diferentes maneras de verlo. Y claro, hay lugares para ello también, de que en algún momento vas a necesitar que hacer algo. En algún punto tienes que tener como que una medida honesta del problema, pero ese enfoque, Dios está diciéndonos: ok, ojos aquí, quiero que veas lo que yo estoy a punto de hacer por un momento. O deja de ver al faraón. De hecho, lo que él hace en ese momento es medio padre, que él dice, ese pilar de nube que ellos han estado siguiendo, de hecho, se mueve atrás de ellos y pone una división entre la militar del faraón y los israelitas. Como que dice: ok, hay que deshacernos de esa distracción, yo lo tengo. Dejen de voltear hacia atrás, volteen hacia mí. Vean lo que está a punto de suceder aquí. Enfóquese en lo que yo estoy a punto de hacer. Después el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué estás llorando hacia mí? Dile a la gente que se mueva. Levanten sus bastones y levanten las manos sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan caminar por medio del mar en tierra seca. Dios les resolvió el problema. Dios creó una manera donde no había una manera. Estaban atrapados. Y una militar saliendo de un lado, tenían un cuerpo de agua al otro lado. ¿Qué es lo que Dios hizo? Él les hizo un camino. Donde no había un camino, Él lo creó. Él sobrenaturalmente entró e hizo algo que solamente Dios podía hacer. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice: entonces Moisés alzó su mano sobre el mar. El Señor abrió un camino por medio de la agua con el viento fuerte, y el viento sopló toda esa noche, cambiando ese mar en tierra seca. Así que la gente de Israel caminaron por medio del mar en tierra seca, con paredes de agua por cada lado. Hay una manera de la cual Dios decidió hacer este milagro. Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa para resolver ese problema. Él pudo haber tomado tormenta del cielo, eliminado la militar del faraón, hacerlos desintegrarse, y podrían haber hecho cualquier número de cosas. Y Él ha estado demostrándole a su gente por los últimos meses su poder, su presencia, su autoridad, en maneras muy reales. Él pudo haber resuelto esto de diferentes maneras, pero lo que Él eligió hacer es crear un camino para Él caminar por medio de ello. Y no solamente un camino grande, no dice que el viento sopló esa noche, cambiando esa tierra en tierra seca, sino caminar entre medio de ahí, caminaron por tierra seca y punto. No decía eso y punto, sino que dice coma, y caminaron por medio del mar en tierra seca, con paredes de agua por cada lado. Ahora imagínense esto, de que tienes estos sobrenaturales
paredes de agua que ahora los israelitas tienen que caminar por medio de ellos. De que no parece particularmente a salvo, que no parece ser algo que ellos hayan hecho o tenido la experiencia antes, no tienen sabiduría de cómo navegar tras de ello. Y Dios pudo haber hecho eso de muchas diferentes maneras, pudo haber removido el agua completamente y creado tierra seca por millas y millas, pero no lo hizo de esa manera. Hizo un camino pequeño para caminar por medio de ello, de que ellos tenían que confiar en Él, de que uno de los principales que aprendemos cuando se trata de crisis, de que Dios proveyendo un camino, de que en modo crisis, nuestra obediencia, lo que Él nos pide que hagamos, la obediencia casi siempre es un paso de fe. De que casi siempre es un paso de fe. Muy raramente es que Dios elimina el problema completamente. Raramente es que Dios elimina toda amenaza y toda advertencia. Él crea el siguiente paso para que nosotros tomemos, donde aún podemos ver y sentir el peligro, podemos ver y sentir los efectos de su presencia. Porque lo que Dios está haciendo es mucho más grande que resolviendo un problema o resolviendo una crisis. Él nos está formando en la gente que Él quiere que seamos. De que sí, Él está creando un camino de la crisis, pero este camino requiere que confíes en Él, dependamos en Él. De que tú aún puedas ver el peligro, de que no se ha ido, pero Él ha creado un camino para ti, para que tú confíes en Él. Y mientras leemos la escritura, ese es el principal que vemos una y otra vez. De que tenemos un grupo de estudiantes de la preparatoria que están a punto de ir a una misión, y una de las cosas que hacen es que memorizan una de las escrituras, y la primera es el Salmo 23, que se ha dicho muchas veces en nuestro hogar en las últimas semanas, y esa escritura que se me salta a mí, dice: aunque yo camine por el valle más oscuro, yo no voy a temer, porque tú estás cerca de mí. Una imagen importante de cómo es Dios, de que Él no te dice: cuando yo te dé otro camino y el sol brillante y felicidad para que no tengas que pasar por el valle oscuro. No, Él no te dice: voy a armarte un nuevo camino. Dice: cuando tú estés en el valle más oscuro, no temas, porque yo estoy contigo. Dios promete su presencia, no de eliminar la amenaza, no para hacer la crisis desaparecer, sino para estar presente contigo en la crisis, de estar presente contigo mientras estés tomando tú el camino, de que Él va a proveer un camino. Pero te puedo decir el camino de mi experiencia, del cuento aquí que estoy leyendo, es simplemente el siguiente paso. Muy raramente en mi vida de que yo he pasado por una crisis y que Dios me diga: ¿sabes qué? Aquí están tus siguientes 100 pasos. Aquí está tu siguiente año planeado de cómo vas a navegar después de esto. De que en crisis es el siguiente paso correcto solamente. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas cuando no hay camino hacia adelante? ¿Cuál paso de fe es el que Él te está pidiendo que te inclines hacia Él, hacia ello? Yo sé que no es sorprendente para ti, pero sí bajé de esa montaña. No quería dejarlos ahí como que adorados en qué me pasó. No fue fácil y estábamos decidiendo sacarles la vuelta, irnos alrededor, y nos quedamos ahí parados y después vimos ahí un pedacito donde podíamos bajar y bajamos por ese paso y bajamos de esos 6 pies y ahora solamente estaban 25 pies. Y cuando bajamos de ahí había un árbol que estaba ahí, brincamos en ese árbol, que yo no sé cómo yo sobreviví eso, ser un adolescente, pero el punto es de que tomamos un paso pequeño y después vimos la siguiente y después vimos la siguiente y eventualmente vimos nuestro camino ahí. Cada uno fue un paso de fe, cada uno daba miedo y estaba medio no muy confiable, pero mientras yo reflejo en eso, digo: qué imagen de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. De que el matrimonio está en una crisis, la relación está explotando, ¿cómo es que lo arreglamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y muy raramente es que te dice: aquí están las 19 cosas que debes de hacer para arreglar tu matrimonio. Pero hay que hacer esa llamada y conectarte con un mentor de matrimonio.
ten un café con uno de nuestras parejas aquí en la iglesia y platica con ellos. Un simple paso. Y después llegas a ese paso y Dios te va a dar otra después de eso. Y otra después de eso. De que tenemos esta crisis médica sucediendo con 1,000,000 de diferentes opciones. No sabes qué camino tomar, qué hacer, qué es lo que Dios está pidiendo que hagas, cuál es ese siguiente paso. Quizás es un doctor o una opción de tratamiento o una cosa, y de ahí comenzamos este camino de confiar en Dios en el camino, manteniendo nuestros ojos en Él. Y claro, hay momentos que decimos, ok, entonces, ¿cuál es mi parte en esto? Tenían este paso entre las paredes de agua, tenían que tomar un paso de fe, tenían que tomar acción, responsabilidad, y había una amenaza verdadera, pero manteniendo sus ojos en Dios, confiando en Él, y la promesa de Dios es de que Él va a estar presente con nosotros. Yo voy a estar contigo. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, quiero sacar eso un poco, porque podemos irnos con eso de que Dios está con nosotros. Y tiene sentido de que, ok, Dios está conmigo, pero llegas a casa y dices, ok, ¿qué es lo que significa eso? En la oficina de doctor, en mi trabajo, ¿qué es lo que significa en la siguiente reunión familiar? ¿Qué significa que Dios está conmigo? Y la manera en la cual Dios elige su presencia en nuestras vidas, creo que son 3 maneras grandes en las cuales lo hacen. La primera es sobrenaturalmente. El Espíritu Santo, Dios nos da el don del Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Nos guía, nos dirija y nos da las palabras correctas en el momento adecuado. Nos dice cuándo debemos hablar, cuándo no debemos hablar. Si escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas, esa voz pequeña que Dios trabaja en nuestras vidas de tal manera, pero Dios también habla con nosotros como presente en su palabra. Mientras estamos con la palabra de Dios, de que este cuento que hablamos el día de hoy no solamente es una historia de este grupo de personas, no es solamente hechos para información, sino que Dios ha grabado este cuento que sucedió hace más de 3,500 años y pasada de generación a generación en generación, por el poder y la protección del Espíritu Santo, para poder así estar con ello y aprender cómo es que es Dios, para poder hablar con Dios y que Él nos guíe de cómo navegar por medio de estas cosas. Dios trabaja por medio de su palabra, que significa que tenemos que estar conectada con ella y pasar tiempo con ella y estar al tanto de ello. Y finalmente, el último paso, y ese es el que honestamente nos quita la más energía, de que si tú piensas en leer la Biblia cada día te quita energía, esta siguiente toma más energía, y pienso yo que tiene el más de beneficio si estamos dispuestos a invertir en ello. Y Dios nos habla por medio de otras personas, la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio de las relaciones que tenemos con otros creyentes. Pero para poder hacer eso, tenemos que armar esas relaciones. Tenemos que invertir en las personas. Y en esos momentos, cuando estamos pasando por esa crisis en la vida, Dios muchas veces te presenta en la forma de algún creyente, alguien de tu equipo de ministerio, para darte una llamada, para animarte, trayéndote una comida cuando estás enfermo, dándote un mensaje animador, orando por ti antes de que entres a esa junta importante del trabajo. Dios se revela y está presente por medio de este cuerpo aquí en la tierra, que es la familia de la iglesia. Pero todas estas cosas de las cuales yo estoy hablando, el poder escuchar la voz de Dios y estar en la palabra de Dios, de poder tener relaciones con Él, estas cosas son raramente desarrolladas en medio de la crisis. En la crisis es cuando necesitas esa herramienta, es cuando necesitas de esas cosas, pero se desarrollan en el día a día. Si esperamos para buscar relaciones hasta que estemos en crisis no va a suceder, porque estás entre medio de la tormenta. Y para poder desarrollar una relación a ese punto es un poquito muy tarde, de que desarrollamos esa relación en la calma. La desarrollamos un entendimiento con la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y cuando esa crisis pega, Dios está presente con nosotros entre medio de todo eso. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio de relaciones. Así que si estás aquí en este día y no estás en el medio de crisis en este momento, yo los animaría a que hagan una evaluación de que, ok, estoy conectado a Dios de una manera verdadera.
como un creyente, si has puesto tu fe y confianza en Dios, entonces el Espíritu Santo vive dentro de ti. No tienes que hacer nada para que esto suceda. Si comenzaste una relación con Dios, Dios vive dentro de ti, pero estás escuchándolo, estás escuchando esa voz, ese empujón, esa voz dentro de ti que te dice, no digas eso, o sí, di eso. Estás atado a la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos aquí en Palm Valley que intentamos hacer lo más fácil posible es cuál es el primer paso de estar en la palabra de Dios. Le llamamos la carrera diaria. Cada mañana a las 6 de la mañana, de hecho la razón por la cual estamos leyendo el libro de Éxodo es porque eso es lo que yo he estado estudiando en la carrera diaria. Aquí es donde Dios me ha estado enseñando en la vida y estamos enseñando de parte de eso. Cada día estamos aquí en la carrera diaria y estudiamos la palabra de Dios juntos. Ahora, contrario a la creencia, no tienes que escucharlo a las 6 de la mañana. Ese es el poder de la tecnología, de que puedes verlo en cualquier momento. Estamos solamente en vivo a las 6 de la mañana, pero transforma el transcurso del tiempo. Tarda 3 años y medio para pasar por toda la Biblia entera. Y hay cosas que hay veces que escuchas en la lectura y dices, ay, ¿sabes qué? Yo escuchaba esta lectura el día de hoy. Hay veces son unas semanas después que dices, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios me estaba diciendo la semana pasada. Y mucho más que eso, yo alegaría que mientras estás hablando con otras personas, puedes animarlos con algo que tú has aprendido. Dios habla por medio de su palabra y Dios habla en relaciones. Yo me encantaría de que yo como pastor pudiera sentarme y decirle a todos, ok, ese es tu mejor amigo, aquí está tu mejor amigo espiritual, la persona que te va a mantener en recto, vayan a hacer algo especial ahí. No, así no funciona lamentablemente. Pero lo que sí hacemos es que intentamos de crear situaciones donde puedes conocer y crear relaciones. No podemos prometer, pero sí, lo que yo he captado es que si tú conoces a un grupo pequeño, hay 10 personas, quizás te ates con algunos de ellos, personas con los cuales puedes continuar esa relación con ellos, pues hablarles entre semana, gente con el que puedas estar con ellos. Y sí, es un riesgo, es como estar en la preparatoria de nuevo, de que hoy voy a caber aquí, voy a quedar bien, pero si no lo haces, si no tomas ese riesgo, entonces cuando la crisis venga, ¿con quién vas a hablar? Como tu pastor, yo quiero que puedas vivir lo que estamos viviendo aquí, porque yo sé si la crisis no está aquí y ahora, está a punto de vivir. Si estás en una situación donde no ves un camino hacia adelante, uno está por venir. Y en ese momento vamos a voltear a la palabra de Dios, vamos a vivir este principal de enfocarnos en Dios, de escuchar ese siguiente paso correcto y estar suficientemente fuerte para tener esa experiencia. Esa es mi esperanza para cada uno de nosotros el día de hoy. Quizás estás aquí el día de hoy y estás entre medio de la crisis. Y si es esa crisis que te trajo a la iglesia el día de hoy, es que las cosas en tus vidas a lo mejor están un poco ese desastre y tú sentiste como que sabes que no podías explicarlo, sentía como que tenía que venir a la iglesia el día de hoy, o quizás alguien quien tú conoces, un miembro de familia o un compañero de trabajo que sabes que deberías intentar ir a la iglesia y te presentas aquí el día de hoy entre medio de esa crisis. Y claro, no es una coincidencia ni es un error tampoco. Ese es mi ánimo para ustedes el día de hoy, de que de la misma manera de la cual seguimos esta escritura, es de que nuestro primer paso con lo que Dios nos está llamando a hacer es voltear hacia arriba. Ojos en mí. Yo quiero hacer algo en tu vida. Pero aquí está la cosa de que Dios no hace cosas en nuestras vidas fuera de una relación. Y eso es lo que quiero decir con esto. Solos estamos separados de Dios por medio de nuestra rebeldía, nuestras malas decisiones, nuestras equivocaciones. Dios lo llama pecado. Y el problema con cada persona es de que no solamente es como que un problema moderno, sino que es un problema muy ansiado, muy de los tiempos de antes, del Testamento Viejo, de que elegimos vivir fuera de los límites de Dios. Vamos a hacer nuestras propias reglas. Y en ese momento, la relación entre Dios y el ser humano se dividió, hubo separación. E inmediatamente en nuestras vidas, pero también por toda la eternidad. Así que Dios eligió el rescatarnos. Él vino aquí, pagó el penal por nuestros pecados. Y muchas veces nuestro pecado, nuestra rebeldía, intentamos arreglar nosotros mismos.
Si el problema es pecado en nuestras vidas, el problema es de que no soy una buena persona, pero quiero esa relación con Dios, intentamos de arreglarlo y de ser mejor, más disciplinados y hacer buenas cosas y ganar favor con Dios. Pero lo que Dios dice es que alto, ojos en mí. Yo quiero hacer algo en tu vida si tú me lo permites. Y para comenzar una relación con Dios es de dar el control y decir, ok, voy a depender de ti. No se trata de yo arreglar el pecado y la rebeldía en mi vida, sino yo dependiendo de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Recibiendo ese don, ese regalo del perdón. Comenzando esa relación con Él, y en ese punto todo cambió. Por favor, inclinen sus cabezas y cierren sus ojos por un momento. Les daré una oportunidad para responder a eso si quieren comenzar esa relación con Dios. La oración es simplemente una conversación con Él. Los invito a orar. Dios, gracias por amarme. Amarme tanto de que tú no me abandonaste a mis malas decisiones, sino que yo admito el día de hoy que la razón por la cual nuestra relación está rota y soy alejado de ti no es que tú hayas hecho algo malo, sino todo lo que yo he hecho. Y yo ya terminé en intentar de sanarme solo. Estoy volteando hacia ti, dependiendo en ti y el hecho de que tú moriste por mis pecados, y recibo tu regalo de perdón. Quiero yo estar en una relación contigo por hoy y por siempre. Y sé que eso significa muchos cambios en mi vida y te estoy pidiendo que me ayudes a hacer esos cambios. Pero Dios, en este momento estoy volteando de manera previa de mis decisiones malas y comportamientos malos, y estoy siguiéndote a ti de ese punto en adelante, y oro de que me ayudes con mi siguiente paso correcto y el siguiente también, y el que le procede también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.